sí le damos la bienvenida a Víctor Andrés García Belaunde, quien sabe mucho de la historia del Perú. Vitocho, gracias por estar aquí. Gracias. Has estado trabajando bastante, ¿no?, en estos 2 días explicando a varios medios la historia de esa frontera. Me han llamado de Colombia, curiosamente, mucho también, ¿no? Y de otros países, pero básicamente de Colombia, bueno, y el Perú también, ¿no? A ver, trata de explicarnos en simple. Ante todo, el plano que has mostrado de las pérdidas de terreno es casi cierto. Hay algunas pequeñas cosas. Claro. Con Colombia se perdió más, se perdió 220.000 kilómetros. Hay que recordar, y no sé si el plano se puede mostrar, hay que recordar que, por ejemplo, en la parte de arriba está el Caquetá. La discusión con Colombia hasta hace 100 años era si las 2 riberas del Caquetá eran nuestras o eran de Colombia o mitad-mitad. La guerra de la Pedrera del año 1912, que la ganó el coronel Benavides y se hizo después general, es pasando el Caquetá, o sea, arriba, en la parte de arriba de Colombia. Pues bien, cuando llega Leguía al poder, Leguía confunde, no conocía la selva evidentemente, y fue un tratado entregado por su amigo Lozano, que era ministro de Colombia, en Palacio de Gobierno. A medianoche llamaron al canciller, Salomón, para que firme. No participó la Cancillería, no participó el Congreso, no participó nadie. Lo hizo Leguía solo con el colombiano que era su amigo. Y entonces, creyendo que el Caquetá, que está arriba, y un Putumayo que está abajo son ríos paralelos, y tú te das cuenta que no son paralelos porque se abren, se corrió la frontera hasta el Putumayo. Pero como Colombia insistía en que quería una salida abajo al Amazonas, se extiende esa tripita, se hace una tripa hacia Leticia. Adrede. Que no tiene ríos, no, porque generalmente los ríos son los límites en muchas partes y más aún en la selva. Pero aquí lo que hace es esa tripa de abajo, esa lengüeta que se llama... Señálanos dónde está Leticia ahí. Aquí está Leticia. Aquí está Leticia. O sea, no correspondía. Esto de acá es un invento, es una cosa exagerada, es una cosa artificial que lo hace un estudiante de arquitectura, ¿no? Lo hacen así, ¿para qué? Para darle acceso a Leticia, a Colombia. Pero ese acceso no es por río, es por avión. Porque acá no hay ni carretera, no hay nada, es por avión. Y para llegar a Leticia tienes que llegar por el Perú o por Brasil. O sea, Leticia es una isla en el medio del Amazonas, que no le sirve para mucho a ellos, salvo para ir a veranear seguramente, a bañarse al río Amazonas, porque no hay nada. Y Leticia era una ciudad con 16.546 peruanos, que Leguía les entregó, porque como había que darle una salida al Amazonas, que quería Colombia ir al Amazonas, quería, y se le dio una salida, se le dio Leticia, que además es un nombre peruano, porque Leticia es de una mujer loretana. La Leticia, casada con el señor Charrón, que cuando el señor Charrón, como iba mucho ahí y había descubierto esa zona y ahí hacía sus cosas, su pequeña agricultura, este señor, como quería mucho a su mujer, que se llamaba Leticia, que había nacido en Iquitos, le puso Leticia. O sea, es un nombre inclusive peruano. O sea, todo eso ya se le entregó, pero estamos hablando el año 22 de los primeros el año momentos. 22, bajo la dictadura de Leguía, y siendo Leguía un hombre práctico, hombre de negocios, quiso arreglar con Colombia, porque Leguía tenía la razón en el sentido de que el Perú no podía vivir sin fronteras. Y él hace casi todas las fronteras, excepto la de Ecuador, las hace todas. Y presionado por los Estados Unidos, presionado por la alianza y el eje Quito-Bogotá, quiso arreglar. Y entonces firmó este tratado, entregándole 220.000... ¿Qué tratado es este? El tratado Salomón Lozano, que son 220.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando del trapecio amazónico con Leticia, que son 20.000 kilómetros cuadrados más. Él lo firma y lo mantiene oculto entre el año 22 y 27. El año 27 recién comunica al Congreso que firma un tratado. Nadie sabía nada. Y el Congreso empieza a discutir, como el Congreso era leísta 100%, como el CCD en época de Fujimori, pero tuvo un largo debate que es interesante, que sigue en reserva, los debates de esa época siguen en reserva cuando podrían estar en Internet. El Congreso vota a favor. Y el año 29 se forman las comisiones para hacer los límites. Y ahí salen las islas la Chinería, que es una de ellas, que es la que se desprende actualmente. Y luego... Ahora, Santa Rosa es una extensión de Chinería. Exactamente, exactamente. Pero luego, el año 30, una semana antes que Leguía caiga del poder,
le entregan las llaves de la ciudad Leticia a Colombia. Y cuando cae Leguía, sube Sánchez Cerro, ya Leticia era de Colombia. Y entonces, como el pueblo loretano se entera de todo esto, se indigna y el pueblo loretano toma Leticia, recupera Leticia para el Perú y a las autoridades colombianas, que habían llegado muy pocas, las expulsa. Y ahí viene lo que se llamó la guerra, el conflicto con Colombia o la guerra con Colombia. Para ellos es guerra, para nosotros fue conflicto. Y entonces ahí vienen las negociaciones, empieza, bueno, se mandan tropas, se manda buques desde el Perú, entrando por el Amazonas, cuando llegan ya había terminado el conflicto, y mueren más gente de malaria o de fiebre amarilla que los disparos que se pueden hacer. Colombia no tenía aviación, y entonces alquila aviones alemanes. Entonces, ¿qué pasa? Los presidentes de López Caballero y López Michelsen llegan a Lima, se aterrizan en lo que hoy es el Lima Gol, porque ahí estaba el campo de aterrizaje, arreglan con Benavides. Benavides había estado en la Pedrera el año 12, arriba en la Pedrera, y había ganado las tropas colombianas, estaba en la Pedrera. Entonces, lo que hace Benavides es, oiga, cumplamos con el tratado, ya está hecho, ya está firmado, nos duele mucho, es un regalo a Colombia, pero espero que este regalo sirva para tener una gran amistad y una gran fraternidad con Colombia. Y efectivamente se le otorga devolverle Leticia a los colombianos, que era peruana, en el Tratado Protocolo del año 34 de Río de Janeiro. Y a partir de ahí todo ha sido Y desde amistad. Entonces hasta la fecha, este es el tratado que todos hemos estudiado en el colegio, sobre Colombia cómo terminó el conflicto con Colombia no cede en la parte de arriba la provincia de Sucumbios, que tenía más conexión con Ecuador, con el Perú. No cede Colombia, el Perú se la cede al Ecuador en el año 42, después de la guerra con Ecuador. Hoy día el petróleo de Ecuador sale de Sucumbios. Sale de Sucumbios. Pero la presión de Leguía fue por solucionar un tema, pero básicamente una presión de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había contribuido a quitarle a Colombia la provincia litoral que hoy día es República de Panamá. Había contribuido a eso. Entonces Estados Unidos lo que quería era compensar a Colombia porque le había quitado Panamá y había hecho el canal, porque no podía entenderse con los colombianos. Exacto. Entonces hace dos cosas Estados Unidos. No, bueno, había querido hacer el canal por Nicaragua, por otras partes volcánicas donde no podían hacerlo y lo tuvieron que hacer. Pero tuvieron que quitar a la fuerza ese pedazo a Colombia. Como no llevan a un acuerdo con Colombia, dijeron, nos vamos a crear una provincia, una república, y la república la manejo yo y hago yo mi canal. Ahí tenemos más en el mapa. Bueno, esto es clarísimo, este mapa es mucho más claro, ¿ves? Esto es el trapecio. Esto es una cosa ficticia, es una cosa forzada, no es natural y no hay ni un río. Los ríos van por arriba, este es el Caquetá, este es el río Amazonas, acá está el Putumayo, está el Caquetá. O sea, esa extensión no tiene sentido, en todo caso debería ser en el Putumayo. Acá debería en el Caquetá. Debería quedar todo arriba. Sí. Y sin embargo, esto se lo, pero acá no hay ni nada. O sea, en la selva, como no hay caminos, los caminos de la selva son los ríos. Acá no hay ni un río. No hay cómo llegar a Leticia navegando. Tienes que llegar a través del Perú, a través de Brasil o en avión. O sea, está aislado. Totalmente es como una isla en medio del océano. Totalmente aislado. Y esto de acá, y este límite que es en el río Caquetá, se hizo. Putumayo, ¿no? En el río Caquetá, el Putumayo está más abajo. Ese es el Putumayo, el Caquetá está más arriba. Perdón, ese es el Caquetá, sí. Perdón. O sea, debiera ser el Putumayo la frontera. O sea, la frontera es en el Putumayo acá, perdón. Pero tú me dices que Benavides había llegado hasta Caquetá. Benavides llegó hasta acá, hasta la Pedrera. Increíble. Todo esto era peruano. Tan es así que la concesión de Julio C. Arana, el gran cauchero del Perú, era todo eso, que pasó la concesión a ser después de Colombia. Y ahora sí. O sea, este es el Caquetá, este es el Caquetá. O sea, la duda con Colombia era, ¿el Caquetá divide a Colombia y Perú o es todo el Perú o es todo de Colombia? Tal. Pero el Perú, en vez de dividir el Caquetá, mitad esto para el Perú y esto para Colombia, lo que hizo fue correrlo hasta el Putumayo. Y ahora es el Amazonas. Y ahora el Putumayo es la frontera. La frontera debió ser el Caquetá, no el Putumayo. Claro. Y ahora la frontera es el Amazonas. Y además querían bajado 3 ríos. Una lengüeta para salir al Amazonas, porque esto no les daba acceso al Amazonas. Pero qué mal agradecidos, ¿no? Si ya se les dio en todo caso de buena fe. Bueno, agradecidos durante 100 años y no agradecidos por Petro, ¿no? Petro es el que ha cambiado las cosas. Porque históricamente tenemos una relación de hermandad con Colombia, ¿no? Si ellos dicen que el tratado no se ha cumplido, entonces primero que nos devuelvan Leticia.
Si ellos quieren decir que el tratado no se puede cumplir... Este es el tratado, cuéntanos más sobre eso. El tratado es un tratado, insisto, Leguía era una persona que quería... La obsesión del Perú en ese momento era cerrar las fronteras. Leguía le cedió todo lo que Bolivia quería el año 9 por quedar bien con Bolivia. Luego viene Brasil y Brasil, el Acre, se adueña del Acre y funda su capital al día siguiente. ¿Esto qué año es? Ese 1800... ¿Ese qué tratado es? Ese es el tratado... A ver, ese es el tratado... 1922 es. Ya, bueno, ese... 29 de agosto de 1922. No sé qué tratado es ese. Está en portugués, además. Sí. No sé qué tratado es. Ya. Pero en todo caso, el tratado del 22 no es con Brasil. El tratado del 22 es entre Colombia y el Perú. Y ese tratado, lo importante, ese tratado que primero que fue muy generoso, presionado por las circunstancias. Leguía era proamericano y quería servir a Estados Unidos, quería quedar bien con Colombia y quería cerrar las fronteras. Leguía tenía una visión ególatra y vanidosa de ser el gran líder de América. Le decían el Lincoln de América, ¿no? El nuevo Lincoln de América, ¿no? Y entonces él creyó que con esto podía solucionar el problema, pero sobre todo aislaba las pretensiones de Ecuador, que también quería ir al Amazonas. Y efectivamente lo logró en parte, pero después vino el problema con Ecuador. Leguía firma un tratado que le entrega 450.000 kilómetros cuadrados a Brasil, y Brasil hace ahí su capital en Acre, que es Río Branco. Pero Río Branco, tú vas a Río Branco, a Brasil, y no está el río, no hay río. Era el barón de Río Branco el que firmó el tratado. Ajá. Con Hernán Velarde. Entonces, el tratado lleva el nombre, la capital de Acre, que firmó el tratado del señor, el barón de Río Branco. Y con Bolivia también le entregó una cantidad que Bolivia ya lo había entregado en el fondo a Brasil. Bolivia se portó mal con nosotros porque le entregó a Brasil algo que era nuestro, parte del Acre. Y finalmente, con Colombia, es que yo estoy de acuerdo, y lo que quería Leguía era cerrar el tema de Chile, y lo cerró pues con la reincorporación de Tacna. Lo que no pudo hacer Leguía es arreglar el tema con Ecuador, que lo arregló después el gobierno siguiente. ¿Y cómo ves esta...? Y finalmente, te voy a decir una cosa, sí, para que veas no sé si lo dije ya, para que veas la intención que tenía Estados Unidos de resarcir a Colombia de haberle quitado Panamá. Le entregó a Colombia $8 millones. Y con esos $8 millones de esa época, que sería hoy día pues seguramente 8.000, no sé, Colombia construyó teatros, escuelas y hospitales que todavía están vigentes en la República de Colombia. O sea, Estados Unidos le dio a Colombia 8 millones para resarcirlo de la pérdida de Panamá, y nosotros le entregamos Leticia. Ya. Y el trapecio amazónico... Y Leguía quedaba bien con los americanos. Así es. Esa es la verdad. Las dictaduras son así. Así son las dictaduras. Bueno, y... Era un hombre que no conocía la selva. Evidentemente, el Perú vivía un poco de espaldas a la selva, pero el odio y el resentimiento de los loretanos hacia Leguía es tremendo, y hacia el Perú en general, porque Lima, el gobierno de Lima, entregó Leticia, que era una ciudad muy cercana y muy querida por todos los loretanos. Bueno, Fernando Belaúnde Terry sí se preocupó de la selva. Hay dos presidentes que se han preocupado de la selva en los 2 siglos pasados. Castilla, que funda Iquitos, y que ahí luego se funda Leticia, en el siglo XIX, y en el siglo XX Belaúnde, evidentemente, ¿no? Claro, claro. ¿Qué piensas de lo que está haciendo Gustavo Petro, ya a nivel político? Bueno, Petro está con problemas muy graves, internos, muy graves. Hoy día ha salido a las calles mucha gente defendiendo a Uribe. Ellos sienten que Uribe está perseguido. Lo han pifiado en Leticia, ¿no? Me mostrabas unas imágenes. Lo han pifiado a Petro en Leticia, sí, pero además... En el resto de Colombia ha habido grandes manifestaciones a favor de Uribe, y la gente piensa que hay una politización de la Fiscalía y hay una presión de Petro para perseguir a Uribe, y que lo han condenado pues hace poco a 12 años de... Sí, le ha salido el tiro por la culata, ¿crees? Entonces, sí, claro que sí. Y además, esto unido a la torpeza, lamentable torpeza de nuestra presidenta, que en los 3 encuentros que he tenido con Petro, los últimos 3 encuentros, lo dejó con la mano estirada. Lo ha provocado. Claro, entonces ella no se dio cuenta que no era una vecina ilustre de Chalhuanca, sino que era la primera dama del Perú, y por lo tanto, la primera mandataria, y por lo tanto necesitaba, como en nombre del peruano, saludar al presidente de Colombia. Qué importantes son las formas en la diplomacia, ¿no? Muy importante. Entonces, Petro, que es un hombre mezquino y atravesado, debe tener pues una
un rencor muy grande hacia Dina, no solamente por lo que ha pasado con Castillo, sino por los últimos desplantes que sufrió de parte de la señora Boluarte, que fueron además muy resaltados en Colombia para burlarse de Petro. Ahora, no tenemos una relación diplomática muy buena con Colombia, lo que No hay exacerba embajadores. aún más la situación. No hay embajadores, explícanos. Así es. Eso, el embajador de Colombia en Lima no existe, no está acá, lo han nombrado pero no viene, y el embajador peruano en Bogotá está nombrado pero no va. No hay embajadores. Eso significa que es muy difícil tratar si no hay embajadores, pues el nivel de la conversación baja totalmente a terceros secretarios o primeros secretarios y eso no es lo mismo. Y con esta precaria relación con Colombia, con una persona con los ánimos exacerbados, por decirlo de una manera elegante, como Gustavo Petro, una presidente que tiene también sus problemas en Perú, ¿no es acaso el cóctel perfecto para un potencial desastre militar? Yo no creo. He visto las cosas que ustedes han sacado sobre las Fuerzas Armadas. La zona es muy difícil, ¿no? Perú tiene 280 tanques, ellos no tienen ninguno. Pero los tanques no los podemos llevar allá, o sea, ahí simplemente... Los tanques no sirven, pero lo que no se ha hecho es una guerra en la selva y ahí así yo creo que los FOES peruanos son imbatibles. No llega. Pero yo creo que las Fuerzas Armadas están más o menos equiparadas, pero la Marina nuestra está mejor preparada que la de ellos. La Marina sí, pero el resto yo creo que está igual. Ahora, hay un libro interesante que salió hace poco sobre la guerra con el Perú, de un colombiano, Don Aído, donde saca informes secretos de los Estados Unidos de los años 30. A los años 30 matan a Sánchez Cerro en Lima cuando se preparaba para ir a la guerra con Colombia para defender Leticia, ¿no? Lo matan. Porque él le echó la culpa al APRA que el APRA había tomado Leticia a los apristas. Entonces, parece que un aprista se creyó el cuento y fue uno de los que mató a Sánchez Cerro. Pues bien, a raíz de eso, de ese conflicto, los Estados Unidos tienen una serie de informes que están publicados que se demuestra que Perú en ese momento estaba mucho mejor que Colombia militarmente. En ese momento, a pesar que acá se quería todo lo contrario. Y quizás por eso es que Benavides acepta llegar a un acuerdo y devolverle Leticia y llegar a un armisticio y ratificar el tratado que se había firmado el año 22. Entonces, es importante tener la capacidad disuasiva, invertir claro que sí. en lo elemental para defender nuestra soberanía. No era necesario crear el distrito de Santa Rosa. Eso ha sido reciente, ¿no? Eso ha sido hace 2 meses. Pero, el pretexto es para poder asignarle más recursos. No, pero no me digas pues que si no eres distrito no te van a asignar recursos. ¿Dónde está la municipalidad provincial? ¿Dónde está la región? ¿Dónde está el gobierno central? No, yo creo que eso... ¿Crees que eso fue innecesario? Eso ha sido reciente, ¿no? Hace meses. Inoportuno, en todo caso, ¿no? Inoportuno porque eso ha provocado un poco quizás esta ira, ¿no? Como también a nosotros nos preocupó mucho la creación de una región hace poco en Arica, ¿no? A pesar de que eso está terminado. Yo creo que hay que pensar seriamente en las cosas que se hacen para lograr cosas en la frontera. Este proyecto fue aprobado con informe contrario del Ministerio de Economía y fue aprobado además con observaciones por la Cancillería. Sin embargo, la PSM y el Ministerio de Defensa opinaron a favor y se aprobó. Y en el Congreso, evidentemente, nadie estudia ni revisa los antecedentes, ¿no? Entonces se aprobó casi por unanimidad. Vitocho, de verdad que qué gusto escucharte y gracias por ayudarnos a entender a fondo. Yo te quiero decir algo más. Hay que recordar acá a Julio C. Arana, un peruano de muy bajo nivel que llegó a ser el rey del caucho y que gracias a él el Perú pudo llegar pasando el Caquetá. Todo eso era peruano por la posesión que tenía Julio C. Arana, que cuando el Perú renuncia y le entrega todo a Colombia, el señor Arana se ve obligado a someterse a la justicia colombiana y por supuesto que no le hicieron caso, le quitaron todo y al final acabó muerto en Lima sin un centavo, siendo un hombre muy rico, habiendo sido un hombre muy rico. ¿Cuántas veces hemos contado esa misma historia en el Perú, no? De grandes injusticias. Claro, a personas que nos han traído tanto. Y ahí está interesante porque los ingleses llegaron al Perú con el boom del caucho y el boom del automovilismo en ese momento. Claro, pues eso dice GB. Y se robaron. Le ponían GB a los paquetes de caucho. Se robaron plantas de caucho que no dieron resultados en otra parte del mundo, después sí en el Vietnam, pero
pero fue una guerra también del imperialismo para claro. poder tener... Se cometieron muchas atrocidades en nuestra selva. Y nosotros no defendimos eso. Increíble. Vitocho, gracias por habernos ilustrado esta noche. Está encendido la sintonía. La gente de verdad que le interesa mucho y gracias por ayudarnos a entender, ¿no? Nuestra historia y saber realmente de qué estamos hablando. Colombia ha sido agradecida con el Perú hasta que llegó Petro. Espero que Petro, el día que se vaya, las cosas se van a normalizar. Ojalá. Y bonito recordar a Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y su compromiso con la selva. Y después se firmaron otros tratados de navegación, de libre navegación por el Amazonas. O sea, el Perú le otorgó a Venezuela, a Colombia, todo tipo de facilidades para que puedan navegar. O sea, no debería haber ningún problema. No, ellos no tendrían por qué dudar en absoluto de una soberanía. Ya les dimos Leticia. Les hemos casi regalado Leticia. No pidan que ahora les regalemos Santa Rosa. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros, Vitocho.